La sonda Tianwen-1 capturó al 3I Atlas durante su paso por el perihelio, fotografías tomadas desde Marte cuando todos los telescopios terrestres estaban ciegos. La NASA también observó el objeto, pero sus imágenes nunca fueron divulgadas. Ahora mismo, entre el 1 y el 7 de octubre de 2025, China logró documentar al visitante interestelar en el momento más crítico de su jornada, y lo hizo desde una perspectiva que ningún observatorio en la Tierra podría tener. Los científicos detectaron que el objeto pasó exactamente detrás del Sol en relación a la Tierra, escondido por 150 millones de kilómetros de plasma incandescente. Durante 39 días, la humanidad quedó completamente ciega. El telescopio Hubble no podía apuntar hacia aquella región sin destruir sus sensores. El James Webb, a millones de kilómetros de la Tierra, enfrentaba la misma limitación geométrica. Los observatorios terrestres veían solo el brillo solar donde el objeto debería estar, pero a 225 millones de kilómetros de distancia, orbitando Marte, la Tianwen-1 tenía un ángulo completamente diferente. Para ella, el 3I Atlas no estaba oculto, estaba expuesto, iluminado lateralmente contra el fondo oscuro del espacio profundo. China liberó sus imágenes públicamente el 5 de noviembre de 2025. Transparencia casi inmediata. Aún más perturbador, el Mars Reconnaissance Orbiter de la NASA capturó imágenes de resolución superior con su cámara HiRISE. Pero hasta hoy, 7 de enero de 2026, esas imágenes no han sido divulgadas. La explicación oficial: cierre del gobierno, pero el gobierno reabrió hace meses. El 3I Atlas rompió todas las expectativas sobre cómo los cometas deberían comportarse bajo estrés térmico extremo. Aquí está lo que debería inquietarte. El objeto perdió más del 13% de su masa durante el paso por el perihelio. Para un cometa normal, esto debería resultar en fragmentación visible, coma dramáticamente expandida, cola masiva. Pero la morfología permaneció extrañamente consistente, como si hubiera pasado por el fuego solar y emergido estructuralmente intacto. Piensa en eso, antes de sumergirnos en lo que realmente sucedió durante aquellos días de oscuridad terrestre, en lo que la perspectiva marciana reveló que nosotros no pudimos ver, y en la respuesta sorprendentemente silenciosa de la NASA, incluso después de que el gobierno de los Estados Unidos reanudara operaciones. Si quieres mantenerte actualizado sobre lo que podría ser el mayor misterio astronómico de 2025, asegúrate de darle al botón de suscribirse y activar las notificaciones, porque lo que estamos a punto de revelar cuestiona no solo lo que sabemos sobre el 3I Atlas, sino por qué algunas agencias comparten datos inmediatamente, mientras otras los retienen durante meses. Y deja un comentario diciéndonos: ¿crees que la NASA está ocultando algo sobre las imágenes de Marte? Hablemos sobre la geometría de la ceguera. Existe un momento en la astronomía que ningún observador quiere enfrentar. Un momento en que todos los telescopios, todos los satélites, toda la tecnología de miles de millones de dólares se vuelve completamente inútil. No por falla mecánica, no por error humano, sino por una ironía cósmica perfecta. Una geometría celestial que transforma al propio Sol en una pared impenetrable de luz. Octubre de 2025. El 3I Atlas alcanzó su perihelio, el punto más cercano al Sol en su jornada, a través de nuestro sistema solar. El momento más crítico, cuando el calor estelar alcanza su pico, cuando los cometas normalmente se fragmentan, cuando los chorros explotan, cuando la verdadera naturaleza de los objetos espaciales es revelada bajo el fuego solar. Pero para los observadores en la Tierra, ese momento crítico sucedió detrás de una pared intransitable de radiación. El objeto pasó exactamente del lado opuesto del Sol en relación a la Tierra, escondido por 150 millones de kilómetros de plasma incandescente. Durante semanas, la humanidad quedó ciega. El telescopio espacial Hubble no podía apuntar hacia aquella región sin arriesgar sus sensores delicados. El James Webb, posicionado a millones de kilómetros de la Tierra, enfrentaba la misma limitación geométrica. Los observatorios terrestres veían solo el brillo solar donde el objeto debería estar. Entre el 1 de octubre y el 9 de noviembre, el 3I Atlas permaneció a menos de 30 grados de separación angular del Sol, haciendo la observación imposible desde nuestra perspectiva. El 21 de octubre, alcanzó conjunción solar perfecta,
directamente detrás de nuestra estrella, y 8 días después, el 29 de octubre, pasó por el perihelio completamente invisible para nosotros. Pero los misterios no terminan ahí. Imagina el sistema solar como un reloj gigantesco. La Tierra, en su órbita alrededor del Sol, estaba posicionada de forma que nuestra estrella bloqueaba completamente cualquier línea de visión directa hacia el 3I Atlas. No es cuestión de mejor tecnología o telescopios más poderosos. Es física simple. No se puede ver a través de una bola de plasma de 1,4 millones de kilómetros de diámetro, emitiendo radiación en todo el espectro electromagnético. La Red Internacional de Alerta de Asteroides, sistema coordinado de observatorios alrededor del globo, diseñado específicamente para rastrear objetos potencialmente peligrosos, estaba efectivamente inoperante. Los radiotelescopios intentaban penetrar la interferencia solar, pero las señales se perdían en el ruido. Los satélites de observación solar, como SOHO y Stereo, capturaban el objeto solo como un punto difuso en sus campos de visión extremadamente amplios, diseñados para estudiar la corona solar, no cometas distantes. Era el escenario perfecto para que un cometa normal se desintegrara en secreto, para fragmentarse bajo estrés térmico brutal sin testigos, para revelar su naturaleza de forma que nadie de la Tierra podría documentar. Pero a 225 millones de kilómetros de nosotros, orbitando Marte cada 1,8 días terrestres, la Tianwen-1 tenía un ángulo completamente diferente. Aquí es donde se pone extraño. Desde el punto de vista marciano, el 3I Atlas no estaba escondido, estaba expuesto. El 3 de octubre de 2025, el objeto hizo su aproximación más cercana a Marte, 29 millones de kilómetros. Para contexto, esto es aproximadamente el 10% de la distancia entre la Tierra y Marte en su configuración más cercana, y la Tianwen-1, lanzada en julio de 2020 y orbitando Marte desde febrero de 2021, estaba perfectamente posicionada. La Agencia Espacial Nacional de China comenzó los preparativos en septiembre. Simulaciones repetidas, modelado teórico extensivo, verificaciones instrumentales completas, porque fotografiarlo sería extraordinariamente difícil. La cámara de alta resolución HIRIC de la Tianwen-1 fue diseñada para estudiar características brillantes de la superficie marciana, iluminadas por el Sol a distancias de cientos de kilómetros. No para rastrear un objeto débil, moviéndose a velocidades relativas extremas a decenas de millones de kilómetros. Los números son brutales. El 3I Atlas, con diámetro estimado entre 1,4 y 5,6 kilómetros, aparecía como un punto minúsculo. Era 10.000 a 100.000 veces más débil que los objetivos típicos marcianos que la HIRIC normalmente fotografía. Se estaba moviendo a aproximadamente 58 kilómetros por segundo. La propia Tianwen-1 orbitaba Marte a una velocidad relativa de 86 kilómetros por segundo. La velocidad relativa combinada excedía 140 kilómetros por segundo. Es como intentar fotografiar una hormiga moviéndose a la velocidad de un proyectil de rifle, usando una cámara diseñada para capturar detalles de rocas estacionarias. Del otro lado de una ciudad entera, en la oscuridad casi total, y aún así lo lograron. Entre el 1 y el 7 de octubre, la Tianwen-1 capturó múltiples imágenes. La Agencia Espacial Europea también participó. Mars Express y ExoMars Trace Gas Orbiter apuntaron sus instrumentos. El Mars Reconnaissance Orbiter de la NASA, equipado con la poderosa cámara HiRISE, capaz de resolver detalles de 30 centímetros en la superficie marciana y que teóricamente podría proporcionar resolución equivalente a un telescopio de 6,4 metros, observando desde la Tierra, también capturó el objeto. Pero hubo una diferencia crítica en las divulgaciones. Esto plantea otra cuestión. El 5 de noviembre de 2025, China liberó sus imágenes públicamente. Imágenes en bruto, sin procesar, mostrando el objeto como un punto difuso con coma visible, moviéndose contra un fondo estelar fijo. Crearon incluso una animación de 30 segundos, mostrando la trayectoria del objeto a través del campo estelar. Transparencia casi inmediata. Las imágenes de la ESA vinieron poco después. Mars Express capturó el objeto con su cámara HRSC,
aunque con tiempo de exposición corto de 0,5 segundos, que lo hizo difícil de ver. ExoMars Trace Gas Orbiter usó su cámara Cassis con exposición de 5 segundos, produciendo imágenes ligeramente mejores. Pero la NASA, silencio. El Mars Reconnaissance Orbiter, con su cámara High-Rise de resolución superior a cualquier instrumento en órbita marciana, permaneció mudo. La explicación oficial: cierre del gobierno de los Estados Unidos, que coincidió perfectamente con la ventana de observación. Operaciones científicas paralizadas. Los datos no podían ser procesados o liberados. Pero el gobierno reabrió. Las semanas pasaron, luego meses. Y el 7 de enero de 2026, las imágenes de alta resolución de la NASA del 3I Atlas, capturadas desde Marte, todavía no han sido divulgadas públicamente. La congresista Ana Paulina Luna tuiteó el 5 de noviembre: acabo de tener una buena conversación con la NASA sobre el 3I. Tan pronto como el gobierno reabra, liberarán imágenes y datos. Desafortunadamente, por razones burocráticas, no pueden. Para entonces, el gobierno reabrió. Las razones burocráticas desaparecieron, pero los datos no vinieron. ¿Por qué? ¿Qué mostraron las imágenes de más alta resolución que todavía está siendo retenido? Y entonces algo imposible sucedió. La Tianwen-1 ofrece pistas, pero no respuestas completas. Las imágenes chinas revelan características consistentes con un cometa, coma difusa extendiéndose entre 5.000 y 10.000 kilómetros del núcleo, envoltura gaseosa típica de sublimación de volátiles conforme el objeto se calentaba, núcleo brillante en el centro, aunque demasiado pequeño para resolver estructura de superficie a esa distancia, y movimiento consistente con la trayectoria prevista, sin desviaciones o aceleraciones anómalas visibles en esa resolución. Pero está lo que las imágenes muestran y lo que no muestran. Y también está el momento. El 3I Atlas alcanzó el perihelio el 29 o 30 de octubre, aproximadamente 26 días después del paso por Marte. Las imágenes de la Tianwen-1 capturan el objeto antes del perihelio, todavía acercándose al Sol, todavía calentándose. Lo que sucedió después, durante el perihelio, cuando debería haber experimentado estrés térmico máximo, permanece documentado solo por observatorios solares de campo amplio que no proporcionan detalles finos. Avi Loeb, analizando imágenes post-perihelio del Observatorio R, Naves y del Virtual Telescope Project, notó algo sorprendente. La apariencia de la coma del objeto en diciembre no era muy diferente morfológicamente de las imágenes del Hubble de julio. Para un cometa típico, Loeb escribió: debería haber resultado en una coma masiva con polvo y gas empujados por la presión de radiación solar y viento solar en forma de cola, cometaria típica, apuntando lejos del Sol. Basado en conservación de momento, Loeb calculó que la fracción de masa perdida durante el paso por el perihelio del 3I Atlas fue mayor que el 13%. Para un cometa normal, perdiendo el 13% de su masa en un solo perihelio, el resultado debería ser fragmentación visible, coma dramáticamente expandida, cola masiva. Pero la morfología permaneció extrañamente consistente, como si el objeto hubiera pasado por el fuego solar y emergido estructuralmente intacto, de formas que desafían los modelos de sublimación cometaria convencional. Pero se pone peor. Durante el período de conjunción solar, entre el 18 y el 24 de octubre, el satélite meteorológico GOES-19 logró detectar el objeto hasta magnitud 12, así como el observatorio SOHO y el satélite Punch. Pero estas son observaciones de campo amplio, detectando luz integrada, no resolviendo estructura. Son como ver una ciudad de noche desde un avión. Ves luces, pero no arquitectura. ¿Qué realmente sucedió durante aquellos días críticos cuando la Tierra no podía ver? La física dice que los cometas subliman violentamente bajo calor intenso. Los núcleos se fragmentan, los chorros explotan de forma caótica, conforme bolsas de hielo volátil vaporizan súbitamente. La rotación se acelera o desacelera, dependiendo de la distribución asimétrica de chorros. Las colas se expanden dramáticamente, pero las observaciones disponibles sugieren un objeto que pasó por el perihelio de forma sorprendentemente estable, sin fragmentación detectada, sin cambios dramáticos en la curva de luz, sin la muerte cometaria
que los modelos predecían para un objeto de sus características. Los datos mostraron algo que nadie anticipó. Tal vez la teoría de la corteza cósmica explique miles de millones de años de radiación interestelar procesando la superficie, creando una capa protectora que aisló el interior volátil, permitiendo sublimación más controlada de lo que sería típico. Tal vez el objeto sea más masivo de lo que las estimaciones iniciales sugieren, haciéndolo más resistente a fuerzas de marea y estrés térmico. Tal vez su composición sea fundamentalmente diferente de los cometas del sistema solar, dominado por CO2 en lugar de agua, con propiedades termofísicas que todavía no comprendemos completamente. O tal vez haya algo en las imágenes de alta resolución de la NASA que complica la narrativa simple, algo que requiere análisis adicional antes de divulgación pública. No necesariamente evidencia de artificialidad, pero tal vez comportamiento que desafía categorización, fácil usando física cometaria conocida. Nadie puede explicar por qué esto sucedió. La historia de la ciencia está repleta de momentos donde los datos fueron retenidos no por conspiración, sino por incertidumbre, donde los científicos dudan en divulgar observaciones que no logran explicar completamente, temiendo generar interpretaciones erróneas o alimentar especulación sin base. Pero esa hesitación, por más bien intencionada, crea exactamente el vacío de información en el que la especulación prospera. Y también está la consideración geopolítica. China divulgó datos casi inmediatamente, estableciendo una narrativa de transparencia científica y capacidad técnica, demostrando que sus misiones interplanetarias pueden contribuir a descubrimientos astronómicos globales. Mientras tanto, la agencia espacial más poderosa del mundo permanece silenciosa sobre sus observaciones más detalladas. No estoy sugiriendo conspiración, pero estoy observando un patrón. Cuando los datos desafían comprensión fácil, cuando el comportamiento no encaja perfectamente en modelos establecidos, las instituciones tienden a dudar, a divulgar lentamente, a procesar extensivamente antes de compartir. Y en ese intervalo entre observación y divulgación, las preguntas se multiplican. Todos los modelos fallaron. ¿Qué sabemos definitivamente? Múltiples orbitadores marcianos observaron al 3I Atlas durante la ventana crítica, cuando los observadores terrestres estaban ciegos. La Tianwen-1 capturó imágenes mostrando un objeto con características de cometa, pero también estabilidad estructural notable. La NASA capturó imágenes de resolución aún más alta que permanecen sin divulgar meses después de que las razones burocráticas para la retención desaparecieran. El objeto pasó por el perihelio y emergió sin fragmentación detectada, comportándose de forma más resiliente de lo que los modelos de cometas típicos predecían. ¿Qué no sabemos? Detalles finos de morfología de superficie que HiRISE podría haber resuelto. Si hubo cambios sutiles en rotación o chorros durante el perihelio, si la proporción de masa perdida realmente fue del 13%, o si las estimaciones son incorrectas. ¿Por qué la apariencia post-perihelio permanece tan similar a la pre-perihelio cuando la física de cometas predice cambios dramáticos? La probabilidad de que esto suceda por casualidad es imposible de calcular. Y también está la cuestión filosófica más profunda. Durante el momento más crítico en la observación de un visitante de otro sistema estelar, la civilización que lo descubrió estaba efectivamente ciega. Nuestra perspectiva geocéntrica, nuestra dependencia de observatorios terrestres y satélites terrestres nos dejó incapaces de presenciar el evento principal. Fue necesaria una sonda orbitando otro planeta, operada por otra nación, para proporcionar ojos donde los nuestros fallaron. Es un recordatorio humillante. El universo no se dobla a nuestra conveniencia observacional. Los eventos cósmicos suceden en geometrías que pueden excluirnos completamente. Y nuestra comprensión del cosmos depende no solo de tecnología, sino de perspectiva, de estar en el lugar correcto, en el momento correcto, con los instrumentos correctos, apuntando en la dirección correcta. La Tianwen-1 estaba en el lugar correcto, y lo que vio, aunque consistente con un cometa, también desafía algunas expectativas de cómo los cometas deberían comportarse bajo estrés extremo, no de formas que prueben artificialidad,
sino de formas que sugieren que los objetos interestelares forjados en ambientes químicos diferentes, bombardeados por radiación cósmica durante miles de millones de años, pueden comportarse de maneras que nuestros modelos basados en cometas del sistema solar no capturan completamente. Aquí está lo que debería aterrarte. La próxima vez que un visitante interestelar pase, necesitamos observatorios distribuidos a través del sistema solar, no solo agrupados alrededor de la Tierra. Necesitamos misiones en Marte, en órbita solar, en puntos de Lagrange, en órbitas que ofrezcan perspectivas múltiples, independientemente de dónde esté el objeto en relación al Sol. Necesitamos transparencia entre agencias internacionales. Compartir rápido de datos. Colaboración que trascienda fronteras geopolíticas. Porque el universo no espera. Los visitantes interestelares no disminuyen velocidad para nuestra conveniencia. Y si queremos entender estos mensajeros de otros sistemas estelares, necesitamos estar preparados, no solo tecnológicamente, sino también organizacionalmente, con protocolos de compartir datos establecidos antes del próximo descubrimiento, con perspectivas múltiples garantizadas por diseño de misión, con compromiso a la transparencia, incluso cuando los datos desafían comprensión fácil. No estamos diciendo que la NASA esté deliberadamente ocultando evidencias de algo extraordinario, pero hemos llegado a un punto donde necesitamos cuestionar por qué algunas agencias comparten datos inmediatamente mientras otras los retienen durante meses, incluso después de que todas las justificaciones burocráticas hayan desaparecido. El 3I Atlas pasó por su perihelio lejos de nuestros ojos, pero no lejos de todos los ojos. La Tianwen-1 observó, y lo que vio, aunque no completamente comprendido, expande nuestro conocimiento de cómo los objetos forjados alrededor de otras estrellas se comportan cuando encuentran la nuestra. Tal vez sea solo un cometa con propiedades inusuales. Tal vez sea un ejemplo de categoría nueva de objeto interestelar que nuestra física actual no predice completamente. Tal vez las imágenes no divulgadas de la NASA muestren detalles que aclaren misterios o que profundicen preguntas. No sabemos. Y esa es la esencia del descubrimiento científico. Confrontar lo desconocido, admitir incertidumbre, continuar observando incluso cuando las respuestas no vienen fácilmente. Lo que es cierto, durante días críticos en octubre de 2025, cuando la Tierra estaba ciega por geometría celestial, una máquina solitaria orbitando el planeta rojo distante mantuvo vigilia, y lo que presenció, parcialmente revelado, parcialmente retenido, añade capas a un misterio que comenzó en julio y continúa resonando meses después. El 3I Atlas continúa su jornada hacia fuera del sistema solar. Pasará por Júpiter en marzo de 2026, tal vez ofreciendo otra oportunidad de observación por la sonda Juno, aunque esto es improbable dado que la nave espacial tiene poco combustible, y entonces desaparecerá en el espacio interestelar profundo, retornando al vacío de donde vino. Pero las preguntas que dejó permanecen. Preguntas sobre composición, sobre resistencia estructural, sobre por qué se comportó de forma diferente de lo esperado durante el perihelio. Preguntas sobre por qué algunas agencias comparten datos inmediatamente, mientras otras retienen durante meses. Preguntas sobre lo que realmente presenciamos, cruzando nuestro sistema solar a velocidades imposibles con química alienígena. El 3I Atlas vino de la oscuridad interestelar, pasó brevemente a través de nuestra luz solar y retorna a la oscuridad de donde vino. Durante su paso reveló misterios y creó nuevos. Confirmó algunas teorías y desafió otras. Unió agencias globales en esfuerzo observacional coordinado y expuso divisiones en cómo compartimos descubrimientos. Es mensajero no solo de otro sistema estelar, sino de nuestra propia necesidad de evolucionar como civilización científica, de construir infraestructura de observación verdaderamente interplanetaria, de establecer protocolos de transparencia que sobrevivan a presiones políticas, de admitir cuando no comprendemos completamente, en lugar de retener datos hasta que las narrativas estén perfectamente pulidas. Porque el cosmos no espera narrativas pulidas, presenta fenómenos en toda su complejidad confusa. Y nos toca a nosotros decidir si enfrentamos esa complejidad con honestidad o si nos escondemos detrás de hesitaciones burocráticas hasta que certezas imposibles sean alcanzadas.
Si este video te hizo pensar sobre perspectiva, sobre lo que perdemos cuando no podemos ver, sobre por qué la transparencia científica importa incluso cuando los datos son confusos, asegúrate de darle al botón de me gusta y suscribirte a este canal. Estamos siguiendo cada desarrollo del 3I Atlas y no querrás perderte lo que sucede cuando pase por Júpiter en marzo. Deja un comentario con tu teoría. ¿Las imágenes de la NASA fueron retenidas por protocolo científico estándar o hay algo en ellas que complica narrativas simples? Y comparte este video con cualquier persona que cree que la exploración espacial debe ser transparente, independientemente de qué país hace el descubrimiento. Después de esto, nunca más van a aceptar silencio cuando las preguntas permanecen sin respuesta.